Eh, Recordarles que ya la semana pasada pues tuvimos así como un preliminar de esa unidad de reconocimiento, que es esa primera fase que trabajamos en las unidades tecnológicas. Darle la bienvenida también a esta tecnología de comercio exterior. Yo sé que algunos ya estuvieron, otros están integrándose. Entonces, estudiantes, lo primero, digamos, en los 3 momentos que vamos a hacer en este encuentro en línea, primero ciertas cositas que todavía estamos como perfilando, como es el tema, como nos decía la compañera, ya se nos dieron los horarios. Yo, pues, hasta esta semana, hasta prácticamente el día de ayer, me dieron el horario de los martes. Entonces, a partir de la otra semana, vamos a encontrarnos todos los martes. El encuentro en línea, digamos que por normatividad y reglamento, se genera mínimo cada 15 días. ¿Sí? Pero quiero que tengan en cuenta que estamos trabajando con una materia fundamental, una materia que si ustedes bien recuerdan en el encuentro de línea pasado, hablamos sobre esas bases teóricas que ustedes van a tener de aquí en adelante para esta tecnología en comercio exterior, y eso es lo que hace que esta materia Fundamentos de Comercio Internacional pues es una materia muy importante, digamos, en el inicio y en el desarrollo de su formación académica frente a lo que significa todo el componente y toda la misionalidad de lo que tiene que ver con el comercio internacional. Entonces, quiero aclararles que voy a estar acompañándolos todos los martes en el horario de 7 a 8, ¿sí? De pronto inicio a las 7, puede ser que terminemos temprano, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ese es el espacio que le voy a dedicar para las dudas, las inquietudes, mirar los temas, todo lo que a ustedes se les presente, ¿sí? Es ese acompañamiento que pues ustedes pueden tener, porque pues el fin es que esta materia sea vital en ese aprendizaje que vamos a tener durante este semestre. No sin antes aclararles que, lógicamente, la obligatoriedad de los docentes es un encuentro cada 15 días. Entonces no es que de pronto digan, ay, pero nos toca cada 8 días. No. Recuerden que nosotros desde la virtualidad tenemos un componente donde nosotros tenemos tanto la parte sincrónica, que son estos encuentros en línea, y donde, como les decía la semana pasada, bienvenidos a que participen, a que estén en el encuentro. Pero recuerden que si no pueden estar en el encuentro en línea, pues siempre vamos a tener esos videos para que ustedes hagan retroalimentación en el momento del día que ustedes puedan hacer la retroalimentación, porque pues este tema de la virtualidad se genera con el fin de que muchas de las personas que tienen diferentes situaciones laborales, de ubicación geográfica, de situaciones, de familia. A esta hora de pronto puede ser que estén, no puedan, que una situación, los niños, los hijos, bueno, en fin. Entonces, recuerden que tenemos tanto la parte sincrónica, que yo les decía, ideal que puedan participar a medida que vayamos a hacer esos encuentros en líneas cada 8 días. Pues yo les voy a traer diferentes temas que están totalmente coordinados con esa cartilla digital, con esas rutas formativas, y pues el tema es que ustedes logren al final de este semestre quedar con las bases fundamentales y teóricas que les va a servir para las siguientes asignaturas que son las que van a tener frente a esta tecnología. Entonces, dejar claro el punto que a partir de la otra semana vamos a encontrarnos todos los martes a partir de las 7 de la noche, y que no es obligatorio en los encuentros en línea cada 8 días, son obligatorios mínimo cada 15 días, pero por la robustez que tiene esta materia fundamental, ustedes son de primer semestre, se están adecuando. Entonces, desde mi componente como docente tutora, vamos a dejarlos cada 8 días. ¿Entendido esa parte? ¿Dudas sobre este punto? ¿Súper claro? Sí, señora, Cuando, claro. sí, exacto, pueden levantar manitos, que yo sepa que todos están conectados, sí, estoy de acuerdo. Entonces, para que dejemos claro que cuando digan, no, es que hay otro docente que lo hace 15 días y otro 8 días, no, sí, es cada 15 días, pero usted dice, pero mi docente tutora, que es una persona intensa y que quiere que nosotros tengamos bases, cada 8 días va a estar ahí para todas las dudas e inquietudes que podamos tener frente al proceso, ¿vale? Segundo punto. El segundo punto está frente a la conformación de grupos. En la conformación de grupos, tengo varias situaciones que quiero que por favor tengan en cuenta. ¿M? Y voy a
Voy a compartir aquí exactamente cómo están organizados los grupos hasta este momento. ¿Me confirman viendo ya la pantalla? Sí, señora, sí se ve. Perfecto. Entonces, señores, yo les comentaba la semana pasada que la capacidad que me da la plataforma me amplía hasta 6 integrantes por grupo, pero no vamos a trabajar con 6. Desde la metodología de aprendizaje solamente pueden haber grupos máximo de 3. Entonces tengo ciertas situaciones para que las tengamos en cuenta. Primero, a partir de este momento, la conformación de grupos está ampliada hasta el día de mañana. Inicialmente se amplió hasta el día 16 de agosto, pero muchos de ustedes tenían problemas con el correo, la adecuación, por dónde tenía que entrar, si lo estaba haciendo bien, no he hecho esto, no he hecho aquello. Entonces, en ese orden de ideas, pues es importante que ustedes me vayan diciendo, venga, así como hoy que me colocó un mensajito, sé que 2 estudiantes me colocaron mensaje frente a la conformación de grupos, que ahorita terminando también les doy respuesta, pero es la misma respuesta que les estoy dando aquí en el encuentro en línea. Es importante que todas esas situaciones que se les van presentando, utilicen la mensajería de la plataforma, utilicen el correo, mi correo institucional, porque pues una de las obligaciones que tengo como docente tutora, pues es ir solucionando. Hay situaciones que pues no se las puedo solucionar, ya se sale de las manos, pero en todo lo que esté a mi disposición, que una situación como esta, ¿no? Pues, yo apenas empecé, estaba terminando legalización, no, el correo no me funciona, todo eso se presenta y eso es normal. Entonces, no se estresen los que apenas empezaron esta semana por una u otra situación. Entonces, la conformación de grupos está hasta el día de mañana. Y en ese orden de ideas, para que ustedes sepan cómo van conformados los grupos, entonces aquí tengo en el grupo 1 está por encima, ahí está el nombre, ustedes lo pueden ver, pero David, José, Sheila, en grupo 10, Diana, Jessica y Sandra, y el grupo 11, no sé si alguno del grupo 11 está, Vanessa, Luisa, Daniel, Mauricio y Karina, por favor, ahí hay una personita que puede salir y si ustedes se dan cuenta, mira, por aquí hay un grupo, aquí está Yolima Castillo sola. Entonces, por ejemplo, de esos grupos de 4, por favor, si ya se identificaron, por favor, se trasladan y se puede ir a incluir al grupo 5 que Yolima Castillo está sola. ¿Yolima está en el encuentro o sí estará por ahí? Sí, profe, buenas noches. Yo fui una de las que le Sí, escribí también sí, señora. por... Como usted me escribió el correo, yo le vi, no se lo he contestado porque dije, bueno, esperemos y nos vemos en vivo y en directo. Y entonces, para que por favor, hasta mañana. Entonces, le agradezco al grupo 11, creo que al grupo 11 y al grupo 6, que mañana se integren una personita del grupo, tiene que salir una personita del grupo 11 y tiene que salir una personita del grupo 6 y por favor se integran al grupo 5. ¿Listo? ¿Claro este segundo punto? Sí, Sí, señora. señor. Sí, señora. Perfecto. Bueno. Y si alguno de ustedes empezó, inició, no ha hecho algo que de pronto, a ver, ¿en qué estamos? Recuerden que la ruta de reconocimiento me exigía una presentación. Yo ya este fin de semana ya voy a hacer una evaluación de quienes no se han presentado, porque si no se han presentado es porque no están integrando la plataforma. Entonces, por favor, si no se han presentado, hagan la presentación. Eso era parte de lo que teníamos que hacer la semana pasada. Recuerden que hay una carta de compromisos. También este fin de semana la voy a revisar. Entonces, es importante que se coloquen al día. Si por alguna situación que no pueden, inmediatamente me colocan un mensaje. Ustedes aquí en esta parte, si se dan cuenta donde dice aquí cajón de mensajería, ustedes me pueden colocar en grupo o por privado, me pueden colocar mensajes y yo tengo la obligatoriedad de respondérselos en un término no superior a 24 horas. Y de la misma manera, pues también está el correo institucional, que ustedes saben que desde el perfil, ahí ustedes pueden ver mi correo institucional, acá, a ver, acá mi correo institucional. Estoy haciendo sobre el perfil de estudiante, o sea que lo que están viendo es lo que ustedes ven
Y mira, acá está. Yo, ymalagón@correuts.es. También pueden escribir ahí. Entonces, y tenemos también el tablero de anuncios. Sí, todas esas son herramientas que ustedes tienen a la mano para una comunicación. ¿Y por qué les digo esto, señores? Ya dejo aquí de compartir. Porque ustedes dirán, ay, tan chévere, mire, ya va a estar cada 8 días, nos va a hacer encuentros en líneas, le podemos escribir por mensajería, por correo, pero de la misma manera, ustedes saben que esto es tome y deme. Entonces, de la misma manera, soy un poquito exigente con los cumplimientos de las actividades, de los tiempos, porque, como les comentaba la semana pasada, nosotros tenemos cortes establecidos y muy claros que pues hoy empezamos con la unidad 1, que es la que vamos a explicar. Listo. Tengo manitas levantadas antes de seguir con el siguiente tema. Dime, Daisy. Sí, buenas noches, profe. Profe, lo que pasa es que ahorita que estaba mostrando los grupos, yo soy el grupo 8 y ahí está Vilma. Vilma me escribió el día de hoy y me dijo que ya no iba a continuar en la universidad, entonces quedaríamos solo 2 personas. Y ya pues usted nos mostró que habían 2 personitas volando de 2 grupos, pasan al grupo 5, ya quedan completos. Es decir, que nosotras quedaríamos las 2 solas. ¿Se puede así? ¿No hay problema Sí, con eso? ahorita en este momento ustedes mismos pueden hacer los movimientos. Yo les abrí la plataforma para que los hagan. Pero si mañana cerrándose la plataforma no han hecho movimientos, ahí sí yo se los hago por ustedes, sí, para que lo tengan en cuenta. Ahorita puedes hacer el movimiento, puedes entonces eliminar el compañero que dijo que no iba a continuar, o te puedes trasladar para el grupo, pues sí, lo pueden hacer entre, o sea, les doy esa libertad porque pues les considero que pues son sus equipos, ustedes se organizan. Pero si mañana cerrando el tiempo que tiene la conformación que lo ampliaste al día de mañana, yo el sábado sí dejo organizado todos los grupos de A3 y entonces yo les hago un tablero de anuncios el sábado y les digo, así quedaron conformados los grupos definitivos, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Daisy? Vale, profe, ¿Se me gracias. fue Daisy? Listo. Jessica, Profe, una consulta. ¿Presentación del foro es una sola presentación para todos los módulos? no, no, señora. Esta presentación de o sea, cada módulo es una materia diferente. O sea, asúmelo como cuando estás en presencial y cada materia si son 6 materias, tienes que ir a presentarte 6 veces. Entonces, esto es una presentación por materia, o sea, lo que ustedes tienen en plataforma, si quieren, es de esta asignatura que es fundamentos. O sea, ese tablero de anuncios donde ustedes se presentan no es igual a las otras asignaturas. Nuestra asignatura tenemos nuestra propia plataforma, nuestro propio tablero de anuncios, nuestros propios encuentros, todo es totalmente ajeno de un docente tutor a otro docente tutor. ¿Entendido? Vale, profe, es que yo estuve revisando y creo que solamente me permitió en un módulo realizar la presentación, porque en los demás no me dejaba visualizar como el foro, o de pronto revisé mal, no sé. Revisa. Y lo mismo, revisa y si hay alguna cosa y de pronto no estamos en encuentro en línea, mensajería, correo y miramos a ver qué pasa, ¿vale? Pero pues hay que mirar Vale, porque ya la gran mayoría se ha presentado. ¿Listo? sí, Bueno, señora. Esto, profe, qué listo. pena, otra Señora. consultita. Esto, pues es que yo tengo un caso, o sea, mi caso es, digamos, yo todos los módulos los tengo en el grupo B093 y en el grupo de matemáticas yo soy Ujú. el B090, perdón, todos mis módulos son el B091 y en el grupo de matemáticas soy el B093. ¿Eso en qué implica? Porque hay algunos compañeros que solamente están en un solo grupo y yo tendría como 2 grupos ahí en sí. Pues es que lo que pasa es que, digamos que según el número de estudiantes inscritos, acuérdate que los grupos no pueden exceder de cierto número y por eso es que ciertas materias ya excedió el número y te pasan al siguiente grupo. Sí, o sea, eso es muy normal, sobre todo en las unidades tecnológicas. Nosotros, por ejemplo, tengo entendido que para este semestre hay otro grupo que está viendo fundamentos de comercio internacional con otro docente tutor, ¿sí? Y con otro horario.
manejamos, digamos, el mismo plan de estudios, es la misma, digamos, son los mismos temas, pero somos diferentes tutores. Entonces, el tema es que si el cupo se llenó, el siguiente, fuiste al siguiente grupo, pero pues que te implique, te quite, no, eh, no te perjudica absolutamente para nada. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí, profe, muchísimas gracias por aclararme las dudas. Bueno. Bueno, entonces el primer tema ya abordado sobre cómo vamos a trabajar los encuentros en línea. El segundo tema, la conformación de grupos. El tercer tema que quiero que lo tengan claro es que tengan en cuenta por acá, por acá, por acá, por acá. Dale un segundo. Voy a abrir acá. Uno tiene tantos grupos que ya. A ver, dáleme acá. Un segundo. Voy a compartir una información antes de iniciar con el tema de la unidad 1. Y es que les voy a colocar en el tablero de anuncios una capacitación que se va a realizar para los estudiantes que todavía tienen problemas en cómo acceder a la plataforma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo sé que si tienen hoy otros encuentros también los están socializando, entonces, para que tengan en cuenta que les voy a colocar un tablero de anuncios frente, lo estoy buscando por acá, frente al componente de que se va a realizar otro encuentro para poder socializar los que tienen todavía problemas con la plataforma. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y ya no lo veo. Listo, bueno, ese es el tema. Como para que tengan en cuenta, lo voy a colocar ahora terminando en un tablero de anuncios. ¿Listo? Bueno, dudas, inquietudes de lo que hemos hablado hasta ahora. No, señora. Entonces, vamos entonces a compartir pantalla. Dale, man, aquí un segundo. Dime, Jessica, creo que ya te entendí tu inquietud, ¿cierto? Sí, sí, señora. Entonces, Ángela Patricia. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Profe, una consulta. Esto es que no le entendí muy bien lo de los horarios de... ¿Con usted cuándo vamos a hacer? ¿Qué horarios? ¿Los Los martes? martes. ¿Los martes? Los, los martes a las 7 de la noche yo siempre voy a estar conectada para generar encuentro en línea de todas las dudas, inquietudes y todo el proceso de los temas que vamos realizando y esas actividades que semana a semana tienen que ir realizando, ¿sí? Dejando claridad que pues los encuentros en línea por obligación son cada 15 días, pero yo estoy todos los martes a las 7 de la noche disponible. Lógicamente se graban y si no pueden asistir, ahí no tienen para mirar la grabación, ¿vale? Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Entonces, denme un segundo, voy a compartir pantalla y me confirman cuando ya la estén viendo.
Listo. Entonces, ¿me confirman, por favor, cuando estén viendo la diapositiva? Sí, ya se ve, profe. Sí. Bueno, entonces, en este primer encuentro en línea que vamos a tener, pues ustedes ya a partir del lunes yo les coloqué, la plataforma ya está visibilizada con lo que es la unidad número 1. Si ustedes se van a su plataforma, ustedes van a encontrar que en la unidad ya hemos pasado la unidad de reconocimiento, todo lo que se hizo la semana pasada en ese componente del acta de compromiso digital, la conformación de los grupos y la presentación que tenían que realizar de cada uno de ustedes, que la verdad muy complacida porque pues hay una cantidad de perfiles muy interesantes de diferentes partes del país y que ahí poco a poco vamos a ir socializando con esos perfiles porque ustedes también son importantes, tienen experiencias que también nos pueden ir contando en el transcurso de este semestre. Ahora entramos entonces a partir del lunes, ustedes pueden visualizar todo el componente de la unidad número 1. Si ustedes se van a la plataforma, en la unidad número 1, ustedes tienen la ruta formativa. Entonces, muy importante que ustedes miren cuando esa unidad se abre, cuando ya, digamos, si ustedes se dan cuenta, a medida que se van cumpliendo, se van abriendo las unidades y ustedes pueden ir visualizando todo el componente. Y entonces lo primero que van a encontrar en la plataforma de la unidad número 1 es la ruta formativa. Entonces, muy importante que ustedes miren esa ruta formativa, la cual tiene inicialmente pues, las competencias, los resultados de aprendizaje y en ese contexto viene el corte número 1. En las unidades tecnológicas de Santander nosotros tenemos un cronograma, el cual, digamos, dependemos y nuestras calificaciones dependen de tener que hacer esos cortes porque el sistema, el Academossoft, que ustedes también por ahí ya lo vieron y que ustedes también lo tienen dentro de sus generalidades en la parte superior en la unidad de reconocimiento, nosotros tenemos que, como docentes tutores, registrar en cada uno de los cortes las calificaciones correspondientes a cada corte que se va a generar. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la ruta formativa, ustedes se encuentran dentro de las generalidades, pues la obligatoriedad de hacer los encuentros en línea, que son obligatorios cada 15 días, y volvemos a aclarar, yo voy a estar cada 8 días en esos encuentros en línea. Vamos durante esta unidad, la primera actividad que ya está próxima a cerrarles es la elaboración de un glosario digital colaborativo, donde lo van a trabajar en grupo, que es lo que vamos a explicar el día de hoy. Luego tienen ahí una actividad que vamos a explicar la siguiente semana, que es el mapa mental, y luego vamos a hacer un análisis de impulsores de globalización aplicados, que también es una actividad. Y ahí ustedes en esa ruta formativa van a encontrar, pues, digamos, detallado las rúbricas, cómo se califica, digamos, cómo es toda la parte pedagógica de este proceso. Entonces, en esa unidad número 1, seguido después de la ruta formativa, ustedes van a encontrar la cartilla didáctica, que esa cartilla pues es para nosotros muy importante, muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque esa cartilla es un material de estudio. Entonces, si la cartilla didáctica, lo primero que ustedes tienen que hacer es que ya deben estar leyendo todo el material que corresponde a la unidad número 1 y que ahorita también vamos a profundizar un poco. Y luego, en esa unidad 1, ustedes van a encontrar recursos educativos. Entonces, yo les coloco diferentes lecturas, y aquí sí les voy a colocar lecturas tanto en español como en inglés, de componentes importantes frente a lo que estamos mirando. Entonces, en este momento, ustedes tienen, en recursos educativos puede ser que en este momento tienen 3 lecturas. Tienen la globalización y el desarrollo, World Bank Document y el Trade Report del 2024, que es el reporte de toda la globalización a nivel mundial con indicadores que también es importante.
Dos de los documentos están en inglés, uno está en español. Recuerden que hoy las herramientas digitales nos permiten hacer traducción de nuestras lecturas, entonces es un componente muy importante el tema del inglés, que lo vayan reforzando, que lo vayan mirando y que yo sé que también tienen electivas durante esta tecnológica de inglés, entonces no vamos a ver las lecturas en inglés que también pues son importantes y que yo se las voy dejando ahí. Por otra parte, en la unidad 1 vamos a encontrar en esos recursos educativos videos. Y entonces inicialmente ahí tienen un videíto de manera didáctica sobre la globalización. Esto no exime que semana a semana no les siga subiendo información. Entonces, estos son los primeros recursos educativos. Entonces, tienen que estar mirando esos recursos educativos constantemente porque puede haber una lectura nueva, otro video y yo les voy ahí alimentando esos recursos educativos. Eso no es como llenar y dejarla ahí, sino a medida que vamos viendo, entonces ustedes van mirando qué vamos dejando semana a semana, así que tienen que estar mirando esos recursos educativos. Ahí en la unidad 1, entonces encontramos las diferentes actividades y las fechas de entrega. Si se pueden dar cuenta, en esa unidad 1 la arrancamos el lunes 17 de agosto y la terminamos el domingo 20 de septiembre. Y ya yo creo que les han comentado que nosotros vamos hasta el lunes, hasta el día lunes, retomamos el martes, pero esta unidad 1 está alineada con las fechas en que se deben pasar las calificaciones. En las rutas formativas ustedes encuentran el porcentaje de cada actividad, cuánto vale. Entonces yo creo que ya con sus otros docentes saben claramente que nosotros trabajamos con 3 unidades, vamos a tener 3 cortes. Estamos ya iniciando este primer corte. Vamos entonces en este primer corte, vamos a trabajar con un 30% del valor de la nota final. El segundo corte es otro 30% y el último corte es un 40% porque el último corte tenemos un proceso que es la autoevaluación, donde ustedes evalúan cómo se ven frente a lo que han desarrollado y si han cumplido desde el cumplimiento de sus actividades y de su participación en este módulo. Entonces, en ese orden de ideas, de pronto, para que no sea mucha información, vital, leer la ruta informativa número 1, en la cual vamos a trabajar 3 actividades. Una actividad es la que vamos a explicar el día de hoy. Mapa mental sigue, análisis, cada una vale el 10% y esto nos da el 30% de la nota. Importante, nosotros el 20 de septiembre sí o sí cerramos. ¿Por qué? Porque yo tengo que calificar, subir un sistema y el sistema me lo cierran sí o sí el 23 de septiembre. 23 o 24 de septiembre según el calendario que hay. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa parte. Ahora bien, volvamos entonces Profe, acá. qué pena, sería el 23 de agosto, ¿cierto? La primera actividad. Sí, Vamos la con la primera actividad. primerita. Sí. Ah, vale, listo. Sí. No confundamos el hecho, son 3 cortes, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros tenemos 3 cortes. El primer corte de la Universidad de las Unidades Tecnológicas termina, digamos, entre el 18 de septiembre y 23 de septiembre. O sea, para esa fecha, por eso es que en la unidad 1 ustedes encuentran sus actividades hasta el 20 de septiembre. ¿Eso qué significa? Que yo debo terminar de calificar para poder subir las notas del sistema y ¡pum! Arrancamos con la unidad número 2. La unidad número 2 está como hasta el 2 de octubre, entonces las actividades están organizadas para terminar 2 de octubre, para cerrar y poder sacar el otro 30% de la nota. Y luego vamos hasta el 3 de diciembre, que vamos a sacar el tercero y es el corte final para poder sacar la nota definitiva. Muy juiciosos con el tema de las notas porque si bien tenemos digamos que tenemos las fechas claras, las vamos dejando claras, sí tenemos que tener cuidado porque como docente yo tengo que también cumplirle, digamos a mí como docente no me permiten subir notas ni cuando quiero, ni bajar notas, ni que te voy a dar una nota y luego te la cambio, no, en las unidades cuando tú subes notas, eso es hay que subirlas y si ya tú las confirmas, no las puedes cambiar y si el sistema lo cierran, cada corte lo cierran, entonces no es que después voy a ir a cambiar una nota o me faltó una nota. ¿Listo? Entonces, esas cositas las vamos a ir manejando
porque pues yo entiendo que ustedes chicos son de primer semestre y pues todavía hay cositas de las unidades tecnológicas que hay que aprender y esas se van aprendiendo ahí en el camino y lo vamos masticando poco a poco. ¿Listo? Ahora bien, mm, ¿cuál es el propósito entonces este primer encuentro? Vamos entonces a mirar cuál es el contexto de la unidad 1 y en ese contexto de la unidad 1, que es el que estábamos explicando ahorita frente a los temas generales, vamos a mirar en esta unidad cuál es el concepto de globalización, las dimensiones y manifestaciones, las oportunidades y los desafíos que tiene Colombia frente a ese término que todos hemos escuchado en algún momento, que es globalización. Entonces, vamos a explicar la actividad que se va a vencer el 23 de agosto. ¿Sí? Que es la próxima a vencer. Entonces, en ese orden de ideas, esta unidad sienta las bases conceptuales del módulo y permite comprender el entorno global en que operan las empresas y los países. Hablamos de globalización y transformación de la economía mundial. Hablamos de sistemas de globalización. Hablamos de globalización de los mercados y la producción. Hablamos de empresas multinacionales y transnacionales. Hablamos de instituciones mundiales y hablamos de un componente que se llama impulsores de la globalización y cambios demográficos. Y antes de entrar en detalle en el tema, ¿por qué este componente de comercio internacional se vuelve tan vital en Colombia? ¿Y por qué muchos de ustedes llegan a estudiar esta tecnología en comercio internacional? Y es porque a partir de componentes de cambios políticos y cambios comerciales, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, que vienen de continentes como Europa, el mismo Estados Unidos que hace parte de América, generan cambios fundamentales en las estructuras de Estado y en las estructuras comerciales que obligan a generar un proceso de mejoramiento y de cambio. Nosotros venimos en Colombia de ser de diferentes clases de Estado. Nosotros siempre dentro de los países latinoamericanos, lógicamente, nosotros venimos arrastrando todo lo que es el comportamiento de grandes emporios como son los países europeos, como son los países americanos. En ese orden de ideas, la historia también es muy importante, yo se los decía en el encuentro pasado, debemos entender cómo ha sido la evolución del comercio en Colombia, cómo ha sido la evolución del Estado, para poder entender por qué hoy hablamos de conceptos como globalización, por qué hoy hablamos de innovación, por qué hoy hablamos de impulsores de la economía. Y en ese orden de ideas debemos sí o sí, antes de cualquier cosa, entender la evolución que ha tenido Colombia frente al comercio. Nosotros arrancamos en un estado proteccionista, nosotros venimos de un componente de conquista, nosotros luego venimos en un componente de colonia, luego venimos en un componente de independencia y finalmente generamos un estado totalmente centralizado frente a lo que se generó en la primera Constitución de Colombia, que fue en 1886 por Rafael Núñez. A partir de ahí empezó el Estado colombiano a moverse y el Estado colombiano pues se dedica a todos los temas de la administración, pero sí o sí influye en cómo se generan las políticas comerciales. Y a partir de ahí empezamos con un Estado proteccionista. Y Estado proteccionista es que, pues, no quiero que, sino lo de nosotros, quiero mi producción nacional, no quiero nada, no quiero nada más. Pero los cambios en el mundo obligaron a que Colombia también tomara decisiones de cambio. Es por eso que en los años del gobierno de 1990 en promedio, llega la apertura económica a Colombia y es una apertura obligatoria porque se requería urgentemente procesos de apertura que como idea principal generaran que nosotros no solamente viviéramos de producción local y de compradores nacionales, sino que empezáramos a poder producir
para nuestros compradores internacionales. Pero cuando se genera la apertura económica en 1990, se dibuja esa figura y entonces empezamos a generar procesos de comprar más de afuera, lo que muchas veces ya producíamos acá. Y por eso hemos tardado tanto en poder generar un concepto claro de lo que significa la apertura económica que se dio sobre los años de 1990 a 1995. En ese desarrollo, y ya esa historia la veremos más adelante, ya muy a detalle, pero la hago como introducción. Entonces, se ve la necesidad no solamente de Colombia, sino de todos los países del mundo de generar un componente llamado globalización. ¿Y qué significa globalización? Salir del proteccionismo, salir de cualquier componente de mercado. Entonces, yo solamente produzco para mi mercado local. No, yo tengo que mirar que ahora tengo que producir no solo para el local, sino también para el internacional. Y eso tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Que nuestro mercado local se satura. No tenemos, muchas veces no hay poder de compra. El poder llevar a mercados internacionales muchos de nuestros productos mejoran la productividad. Y si se mejora la productividad de las empresas, se mejora la generación de empleo. Y si se mejora la generación de empleo, se mejoran los ingresos de las regiones. Y si la gente tiene más plata, pues entonces podemos comprar más bienes y servicios. Y ahí empezamos, y por eso, digamos de una manera corta y resumida, empezamos a mirar la importancia que tiene la globalización. En ese orden de ideas, ahora definamos como tal, teóricamente, ¿qué es la globalización? Es un proceso de integración e interdependencia creciente entre países, mercados, empresas e instituciones, impulsando el comercio, la inversión, la tecnología, la información y la movilidad de las personas. Y este componente de globalización, ahí ustedes van a ver palabritas que están subrayadas que son importantísimas. Integración. No estamos solos. Hasta algún tiempo de la historia, pues los colombianos no conocíamos absolutamente nada más sino Colombia. Hoy en día ustedes ven los cambios, la facilidad que tenemos los colombianos para ir a cualquier parte del mundo. Y ese término integración se relaciona con muchos de los procesos que vamos a ver de aquí en adelante, con muchos procesos de acuerdos, con muchos procesos de generar procesos y negociaciones entre países bilaterales, multilaterales, y poder mejorar ese tránsito de bienes y servicios que se pueden hacer entre países. Interdependencia, porque entonces ahora yo, Colombia, yo tengo café. Y entonces, señores, ustedes, señores, en Chile, bueno, Chile tiene vinos. Entonces empecemos a hacer ¿qué? Empezamos a generar una interdependencia. Hay productos que son más fáciles y los podemos traer más fácilmente, como hay productos que nosotros somos pioneros, y eso es algo que los que vamos a ver durante esta tecnología, donde nosotros somos fuertes productores de café, de cacao, de confecciones, de moda, y empezamos a mirar esa competencia que nosotros podemos tener entre países. Y aquí, entonces, generamos ese componente de mercados, porque entonces lo que empezamos a hacer es un intercambio de bienes y servicios fuerte que mejoren la calidad de vida de la gente, porque finalmente, señores, lo que nosotros buscamos al final de todo este ejercicio es mejorar la calidad de vida de las personas, porque todo lo que se encadena finalmente lleva a que se genere una mejor calidad de vida. La inversión. Y entonces nosotros entonces empezamos a ver inversión y el término de inversión extranjera que también lo vamos a manejar durante este semestre. La tecnología, esto que estamos viviendo hoy, señores, la capacidad que ustedes tienen de estar, como han escrito en sus presentaciones, hay unas que están en Medellín, hay otros que están en el Chocó, hay personas que están en Estados Unidos y que estoy complacida cuando miro de esas diferentes partes donde están y tener la capacidad de poder hoy estar aquí reunidos en un proceso que dependió exclusivamente del avance tecnológico y la innovación. Y la movilidad de personas.
no solo en términos de turismo, que en alguna parte hablaremos de la importancia que tiene el turismo y eso se entrelaza con esa tecnología también de oferta turística que también desarrollamos desde lo virtual, sino también la movilidad en la educación, la movilidad en la investigación, en la movilidad frente a los negocios que se pueden generar, las misiones empresariales. Todo esto lleva a que la globalización es la circulación internacional de bienes y servicios, un flujo de capitales y tecnología de información, una integración de cadenas globales de valor y una máxima conexión entre las economías, las culturas y las decisiones de consumo. Y eso ustedes lo viven todos los días. ¿Y cómo lo viven? Con esa capacidad que tienen para comprar en línea, con la capacidad que pueden adquirir algo que hasta hace 10, 12 o 15 años era impensable tenerlo. El menor valor que se paga hoy en día por ciertos productos que hace 10 o 15 años tenían un valor sobrevalorado. Y todo eso lo llevamos al término de globalización. Frente a lo que son las dimensiones y manifestaciones de la globalización, entonces aquí obligatoriamente tenemos que hablar de una dimensión económica y comercial, y es la capacidad de todo el intercambio de bienes y servicios, de una dimensión financiera, y aquí obligatoriamente tenemos que hablar de balanza de pago y balanza comercial. Aquí empiezan a mirar cómo nosotros, a medida que nosotros vendemos, entonces recibimos dólares y si nosotros compramos, entonces tenemos que entregar pesos. La tecnología, que es una dimensión supremamente importante, las plataformas que hoy nos sirven para poder hacer una conexión en cualquier parte del mundo, la política y la institucionalidad frente a todo el acompañamiento que el Estado tiene que hacer frente a las políticas de comercio internacional, frente a todo el componente de internacionalización. La dimensión social y cultural, porque lógicamente cuando yo voy a vender, voy a tener que trabajar con algo que se llama inteligencia de mercados y es poder entender que si yo voy a vender un vestido, si yo voy a vender unos zapatos y los voy a vender en el exterior, entonces yo primero tengo que ir a mirar cómo es esa cultura, cómo piensa. O sea, imagínense nosotros en este momento, Europa está en este momento terminando su verano y nosotros tratando de vender chaquetas para invierno en este tiempo. Entonces, wow, tengo que entender cómo es esa cultura, cómo piensa, cómo se maneja socialmente, y eso es algo, un término que también vamos a mirar, que es la inteligencia de mercados. Y un componente que no vamos a dejar nunca de lado, que es el componente de la dimensión ambiental, porque nosotros en el desarrollo del comercio internacional debemos trabajar con el componente ambiental, el componente de sostenibilidad. La sostenibilidad que permite que la producción de los bienes y servicios se haga con responsabilidad pensando en esas generaciones futuras que tienen que sobrevivir. Eh, Manifestaciones. Aquí en el tema de manifestaciones vamos a ver las cadenas globales de valor. Aquí en ese componente es donde nosotros determinamos los tipos de negociación que se pueden generar, cómo hacemos encadenamiento comercial, cómo encadenamos todos los actores que tienen que ver con el comercio internacional, porque si nosotros hoy ustedes ven a una persona que está en España y que se está comprando un jugo que dice, un jugo de mora en un envase y que dice hecho en Colombia, este proceso inició con el señor que cultivó la mora. Y ese señor, el que cultivó la mora, se lo vendió a una empresa para que hiciera el procesamiento. Y ese procesamiento lo terminó en una botella y ahí ya pasamos a un proceso agroindustrial. Y muy seguramente tuvo que hacer una negociación con un intermediario y ese intermediario tuvo que buscar un mercado y generamos una cadena global de valor. El comercio electrónico, ese término de manifestación de comercio electrónico, que es el que conocemos maravilloso y la capacidad que tenemos hoy de simplemente generar oficinas virtuales y de poder disminuir muchos de los gastos que antes tenían muchas empresas cuando tenían su infraestructura, sus oficinas, y ahora a través de una virtualidad se manejan oficinas totalmente conformadas, estructuradas, que tienen esa capacidad de generar ese comercio electrónico. Inversión extranjera.
capitanes golondrinas, inversiones que podemos captar para mejorar la productividad de nuestras empresas, expansión de multinacionales, cooperación internacional, estandarización y adaptación de mercados. Todos estos componentes son vitales, señores, en ese comportamiento que nosotros tenemos frente a la globalización, porque cuando hablamos de expansiones de multinacionales, entonces estamos diciendo, venga, ¿cuáles son las multinacionales que han llegado a Colombia? ¿Qué han traído? ¿Qué han mejorado? ¿Cuál ha sido su productividad? Frente al tema de la cooperación internacional, creo que no puedo traer un mejor ejemplo a lo que está pasando en este momento frente a la situación y la crisis de emergencia que está viviendo Colombia. Y si nosotros no tuviéramos un componente de cooperación internacional, pues no estaríamos recibiendo las ayudas humanitarias que hoy estamos recibiendo para los diferentes temas que hoy están enfrentando esos departamentos que se vieron devastados el pasado 10 de agosto. Y esa estandarización y adaptación de mercados. Temas importantísimos, porque cuando hablamos de estandarización, hablamos de armonizar, mirar cómo podemos llevar ese producto que tenemos acá, pero México hay que vendérselo de esta manera. A España hay que vendérselo de esta manera. Ah, vamos para Francia. Vamos a tener que tener en cuenta ese proceso de armonización que haga que mi producto llegue a ese mercado que está totalmente investigado, estudiado y con esa capacidad de poder adaptar ese producto a ese mercado al que voy a ir. Entonces, estas dimensiones transforman la producción, el consumo y las relaciones comerciales entre los países. La globalización de los mercados y de la producción. Entonces, en los mercados nosotros obligatoriamente tenemos que hablar de productos y marcas con presencia internacional, consumidores con preferencias más integradas y expansión del comercio electrónico. Y cuando hablamos de producción, entonces nosotros ya no solamente empezamos a mirar posibilidades de producir digamos, en Colombia, sino la capacidad de poder producir en otros países que pueden disminuir esos costos de producción. El uso de cadenas globales de valor, que lógicamente cobran importancia para todos los temas de maquilas, franquicias, la búsqueda de eficiencia y reducción de costos, que siempre será una de las preocupaciones de las empresas frente a sus costos de producción. Aquí ustedes ven en la diapositiva un teléfono que se pueda diseñarse en un país, ensamblarse en otro y venderse en todo el mundo. Eso, señores, es la globalización de mercados. Ese ejemplo que les coloco ahí y que ustedes también en esa cartilla didáctica van a encontrar es lo que hace que ese término de globalización sea supremamente importante. Aquí entonces también tenemos que hablar de empresas multinacionales y transnacionales. Y cuando hablamos de empresas multinacionales, estamos hablando de empresas que operan en varios países, que adaptan parte de su estrategia a cada mercado y que mantienen una casa de matriz central. Entonces aquí vamos a empezar a buscar y a mirar exactamente qué ejemplo. Señora. Margaret. De seguro. Tiene el micrófono encendido, no sé si fue que se le disparó. En esas empresas multinacionales, pues hay que tener claro cuál es el concepto. Vamos a mirar ejemplos también frente a estas empresas. Y las transnacionales. Entonces, aquí es donde integramos ya operaciones en escala, como nos decía el ejemplo exterior. Aquí se producen en un país, se ensambla en otro. Entonces, aquí estamos hablando de empresas transnacionales. Sé que su producción se distribuye entre varios países. En una parte hacemos una parte de la producción, en otra parte otra, en otra parte otra, y buscan una coordinación internacional de sus procesos. Este concepto de empresas multinacionales y transnacionales son actores claves en este concepto de globalización y todo lo que tiene que ver con la expansión de mercados, que es parte fundamental de lo que vamos a hacer. Y frente a ese tema que también vamos a trabajar en esta unidad 1, tenemos que hablar de las instituciones mundiales. Entonces, no podemos decir que el comercio solamente se maneje por toda la parte transaccional entre los bienes y servicios y la empresa privada. Aquí llega el Estado y llegan las organizaciones estatales
ejercen un papel importante para que este comercio internacional sea efectivo y para que este término de globalización sea fundamental y se cumpla en cada uno de los países que se integran. Así que dentro de las instituciones mundiales tenemos la OMC, que regula y facilita el comercio internacional, que es la Organización Mundial del Comercio. La FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que promueve la estabilidad financiera y monetaria. Entonces ustedes empiezan, ahorita, a medida que ustedes empiecen a ver noticias, ¡ay! Colombia le dio al Fondo Monetario Internacional una plata. Claro, es una entidad prácticamente financiera que trabaja dentro de los procesos de financiamiento entre países. Entonces, genera un proceso de estabilidad para todo lo que es el comercio internacional desde su parte financiera, apalancamiento como tal, el Banco Mundial que apoya todo el desarrollo y la inversión, y ese componente que hemos escuchado como es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, frente al componente de la CEPAL, que impulsan la cooperación, el análisis de desarrollo. Estas instituciones mundiales no las podemos dejar de lado dentro de los términos de globalización porque son instituciones que influyen con reglas, con decisiones y con relaciones comerciales entre países. Cuando empezamos a tener problemas entre países, y ahí ustedes empiezan también a mirar todas esas noticias que pueden haber salido, las malas relaciones que puede tener Colombia en algún momento con Venezuela, las malas relaciones que se generaron de una u otra manera, entonces ahí es vital estas instituciones mundiales porque ellas pueden entrar a mediar en la solución de conflictos entre países y son vitales y fundamentales en el desarrollo de procesos como es la integración y la interdependencia que nosotros generamos en los términos de globalización. Y el término de impulsores de la globalización y cambios demográficos. ¿Cuáles son los impulsores de la globalización? Pues los avances tecnológicos, señores. Ya en algún momento, hacia los años 1950, hablábamos de que llegó la máquina y llegó el computador. Luego, hacia los años 2000, llegó la revolución, la cuarta revolución, con todo el componente de Internet. Y hoy en día, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué llegó y se quedó porque ya no se va a ir? La inteligencia artificial. Y esos avances tecnológicos influyen directamente en el componente de la globalización. El transporte y la logística internacional, la manera como esos productos o servicios llegan, la forma como llegan, la forma como se negocia entre el comprador y el vendedor, la manera como los cuidamos, los aseguramos, el precio que les damos, los tiempos de entrega, pues son vitales dentro de la globalización como un impulsor, que es el transporte y la logística internacional. Las comunicaciones digitales. Y aquí el componente de la comunicación es vital, porque nosotros estamos pasando una era, que es la era de papel, y hoy estamos integrados a todo lo que es la era digital en el componente de documentación, conformación, lo que les decía de las oficinas como tal, que dejaron de ser físicas y se volvieron virtuales. Y la apertura y la integración de mercados, esa capacidad de que los países puedan generar relaciones, negociaciones, convenios que le puedan favorecer en los términos para que las empresas puedan mover sus bienes y servicios entre países. Y de ahí es que viene ese componente con nombres vitales que también vamos a ver, como es los procesos de importación, exportación, aranceles, el derecho aduanero, que son parte de lo que hace la apertura y la integración. Pero dentro de este componente de globalización no puedo hablar de los cambios demográficos, porque a medida que el ser humano evoluciona, pues la globalización también evoluciona. Entonces, el crecimiento urbano, pues hace que nosotros generemos más necesidad de productos y servicios. Las migraciones internacionales. Entonces, ¿cuántos colombianos cuántos, hagamos un comparativo de cuántos colombianos han salido de Colombia, se han ido de su país y hoy en día están en el exterior y cuántos esos colombianos, cuántas divisas representan, cuánta integración y circulación del dinero extranjero entra a Colombia frente a esas migraciones internacionales. Nuevos perfiles de consumo. Las generaciones traen nuevos perfiles de consumo, señores. Entonces, lo que consumíamos hace 100 años es muy diferente a lo que se consumía hace 50, a lo que se consumía hace 20, a lo que se consumía hace 10 y prácticamente
en este momento tenemos una generación con un consumo diferente. Entonces, ya que cómo consumimos. Entonces, aquí también los términos de mercadeo son vitales. Y el envejecimiento y la diversidad poblacional, que son parte de esa inteligencia de mercados que les decía anteriormente que nosotros ejercemos para poder identificar claramente los mercados a los que nosotros queremos llegar con el fin de integrarnos y adaptarnos para poder vender nuestros productos y servicios. Entonces, ¿aquí qué podemos decir? La globalización implica integración e interdependencia, sus sistemas explican la dinámica económica mundial, los mercados y la producción se articulan a escala internacional, las empresas y las instituciones son actores fundamentales y la tecnología y los cambios impulsan, eh, impulsan todo el componente que tiene que ver con las nuevas transformaciones. Entonces, señores, este recorrido que hacemos hoy de esa unidad 1 frente a los temas de globalización es lo que nosotros vamos a generar en esta primera actividad. ¿Cuál es esa primera actividad? Entonces, esta primera actividad la vamos a hacer en grupo, por eso es importante que estén conformados los grupos. Tiene un valor del 10%. El propósito es construir un glosario digital con definiciones en la unidad 1. Así que es muy importante que miremos esa cartilla didáctica, estas diapositivas que estoy presentando. Cada vez que yo presento diapositivas, termina el encuentro, subo el video y al mismo tiempo estas diapositivas las van a encontrar en sus recursos educativos para que vuelvan y las miren y las lean y también lean su cartilla digital. Y entonces en ese glosario colaborativo, ustedes, cada uno de los integrantes del grupo va a organizar el equipo, que es lo que estamos terminando de organizar. Consultamos fuentes, tenemos la cartilla, las fuentes académicas, las institucionales, las presentaciones. Ubíquese mucho en la cartilla porque la cartilla tiene un contenido bastante fuerte frente a esta unidad y todos esos términos que ustedes pueden mirar. La misma cartilla tiene un glosario. Escriba cada concepto con palabras propias de forma clara y técnica. Agregue un ejemplo sencillo que permita comprender el término y cite la fuente consultada según normas APA. ¿Sí? Que, señores, siempre trabajamos con normas APA, todos los componentes de las actividades. Entonces, recuerden que esta actividad es una actividad, en esta unidad es la única actividad que van a hacer en grupo, entonces cada uno va a dividirse el número de términos con lo que quiere trabajar. Entonces, escribe el concepto asignado, explica el significado, incluye una situación, producto, caso que ayude a comprender el concepto y registra la referencia bibliográfica de donde utilizó ese general. Entonces, siempre es muy importante. Estamos haciendo también aquí vamos a iniciar como un ejercicio de escritura, de redacción, de coherencia y sobre todo de análisis que con el ejemplo que ustedes van a dar frente al certificado del término es importante. ¿Listo? Las recomendaciones, recuerden que es la participación en grupo. Manejen por favor la originalidad. Yo no tengo problemas con la IA, pero sépanla utilizar, porque la IA les puede ayudar, pero no les resuelve la situación. Entonces, ustedes pueden apoyarse en la IA todo lo que ustedes quieran, pero es importantísimo que ustedes puedan definir conceptos propios, generar ejemplos y que los puedan explicar. Y revisen la ortografía de redacción, comprueben que el glosario esté completo y ordenado y suben y registran el producto según la indicación del aula virtual. ¿Listo? Vale. Ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Tengo por aquí una manito levantada. Diana. Hola, profe, muy buenas noches. Profe, Buenas noches. qué pena. Mi pregunta es, por ejemplo, acá dice que la actividad es colaborativa con el Moodle, esa aplicación, la verdad, tiene dificultad porque yo entro y aparece todo en blanco, entonces no sabría ahí, hay que ¿En hacer la cuál, actividad en por medio cuál, de... en cuál aparece? Es que O sea, mira, en la... dice elaboración del glosario digital colaborativo en Moodle con definiciones básicas. Ahí que como perdida, ¿cómo así? Qué pena. ¿En dónde estás viendo eso? ¿En qué parte me estás leyendo? Para yo mirar acá. Aquí mismo dice actividad número 2.
elaboración del glosario, o sea, ahí dice el título, sino que dice que en Moodle, pero es que esa es una aplicación que la verdad yo he quedado perdida porque yo entro y nunca me sale, o sea, todo me sale en blanco. No, es que, ven, Tai, la plataforma que estamos manejando aquí es Monly, ¿sí? Lo que Ah, ustedes ya. van a hacer, sí, toda esta plataforma es Monly, ¿sí? Entonces, lo que ustedes se van a hacer es reunir en equipo, hacer un glosario, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta a, cuando ustedes van a la actividad de la formación, ustedes ahí dicen glosario digital grupal con un mínimo de 10 definiciones completas citadas en APA 7 con identificación del aporte de cada integrante con todo lo que le digo. Entonces, ustedes se unen, hacen una reunión entre ustedes, porque ustedes están en diferentes partes, cada uno hace sus definiciones, puede ser en Word, la hacen tal cual, hacen un solo documento y lo suben como grupo, ¿sí? Ay, sí, Entonces, señora. Ay, qué Mole pena. como tal en la plataforma. No. O sea, o sea, eso puede ser que lo mismo estén los demás, simplemente que tú sí preguntaste. No te preocupes por eso, ¿vale? Y lo Gracias. suben como grupo, suben una actividad, ¿vale? Dime, Rosalba. Profe, yo iba a preguntar eso, que si se sube uno solo, o sea, un solo trabajo por grupo, o si lo vamos a subir cada uno individual. No, por grupo, porque lo van a presentar en grupo, porque la actividad es en grupo. Entonces, es un solo documento para el grupo. Tengan en cuenta que tienen que hacer como una portada donde pues se identifique el grupo. Ustedes tienen una numeración, la conformación de grupos les dio un número de grupo y quienes lo conforman. Y hacen su glosario digital, lo organizan, un solo documento y lo suben. ¿Vale? Listo. Les Hola, agradezco que profe. tienen la manita levantada y que ya vayan bajándola para yo ir así como en orden, no hacia que de pronto salte alguna. Dime, Diana, Diana sigue con la mano levantada, ¿ya te resolví o tienes otra duda? Perdón, profe, es que Daisy no No, sé ya, cómo. Caterín, Daisy Caterín, Leal, Sí, profe, es que tenía una pregunta. Por dime. ejemplo, nosotros vamos a hacer el glosario en base a las diapositivas que nos acaba de mostrar, más la cartilla, más todo lo que tenemos en la plataforma, ¿sí? Pero hay de pronto un límite de términos que vayamos a hacer, o por ejemplo, no Mínimo hay 10, límite con eso. no tengo límite. Lo que sí ¿De el 10 en límite adelante? mínimo son 10, de 10 en adelante. Ah, listo, Eso, profe. y Gracias. no les voy a colocar que máximo. Si quieren hacer 100, hagan 100, pero mínimo 10, ¿vale? Listo. Daisy Caterín, creo que ya. Luisa Castellanos. Profe, qué pena. Lo que pasa es que no entendí a la hora de subir el trabajo, lo subí, o sea, ¿cómo lo hacemos para subirlo en grupo? Uno solo. Solamente me suben un grupo. Uno solo del grupo sube el trabajo. No tienen necesidad de subirlo los tres. Con uno solo es suficiente. Ok, cualquier persona del grupo lo sube y ya Cualquier ahí en persona la del grupo lo puede subir. Perfecto. Sí, Ok, señora. gracias. Listo. Jessica. Hola, profe. No, profe, era la misma pregunta de Luisa. Entonces ya me la respondió. Muchísimas Uno solo, gracias. uno solo. Y vamos a acostumbrarnos que cuando trabajemos en grupo, debe haber un trabajo subido por grupo. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, bueno, vamos a hacerlo, nos reunimos, trabajamos los términos, cada uno envía los términos y alguno los unificará y otro será el encargado del envío. O sea, eso significa trabajar en equipo, chicos, porque ustedes saben que en la vida diaria y en la vida laboral, pues no conozco toda la en primera persona que no tenga que trabajar siempre con alguien. No, entonces el trabajar en equipos también es una dinámica que obligatoriamente vamos a tener que manejar. Y en estos términos de comercio internacional sí que vamos a trabajar con gente de toda clase, culturas, forma de ser totalmente diferente. Recuerden que nosotros dentro de esta tecnología, como trabajamos con mercados internacionales, nosotros no más de Santander a norte de Santander ya tenemos formas de ser diferentes. Entonces ahora imagínense lo que es un colombiano frente
a un mexicano, un colombiano frente a un venezolano. Entonces, por eso trabajamos en equipo. ¿Listo? ¿Quién más tiene dudas? Luisa, creo que ya contesté tu duda, ¿cierto? Lili. Lili Vanessa. Sí, señora profe. Hasta esa fecha tenemos disponible para entregarlo, ¿cierto? Hasta el 23 de Hasta el agosto. 23 es esa fecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta el 23 tenemos la fecha para subir, entregar el desglosario digital. Y el próximo martes vamos a hablar de la actividad 2 y la siguiente semana. Y así vamos a hablar de la siguiente. Vamos haciendo actividad por actividad. ¿Listo? Entonces, primera actividad es hasta el 23. Entonces, para que por favor todas cumplan con la actividad. Y los que tienen atrasados cositas que presentación y eso también es importante. Dime, Yuset, Patricia. Profe, buenas noches, discúlpeme. Para el tema de la bibliografía, ¿se colocaría debajo de cada palabra o al final del trabajo? Si lo hacemos con norma ZAPA, ustedes colocan los términos y al final colocan bibliografía y de dónde sacar, ¿sí? Porque las normas ZAPA me dicen, coloque primero todos los términos y luego coloca bibliografía de dónde salieron todos esos términos, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Qué más? ¿No tenemos más dudas? Bueno, entonces son las 8:15, procedo, entonces tareas que me llevo. Entonces las tareas que tengo es, entonces vamos a subir este video en la unidad 1. Voy a compartir en recursos educativos las diapositivas y en el tablero de anuncios le voy a colocar una capacitación que hay sobre plataforma para los estudiantes para que ustedes tengan. Entonces me voy con esas 3 tareitas. Recordarles que hasta mañana, si tienen algún tema de conformación de equipos, hasta mañana abrir la plataforma para que la puedan mover. Si no, el día de sábado, los que estén faltando por organizar, pues ahí sí yo los organizo. Me coloca, aquí tengo un mensajito. Me dice, profe, tengo un problema, no puedo encender el micrófono y no puedo subirlo de mi presentación a la plataforma. ¿Por qué no te deja? ¿Qué será? Profe, ¿qué es eso de subir la presentación? Entrar al tablero de anuncios, chicos, voy aquí antes me da pena, pero nos demoramos hoy. Yo sé que un encuentro como larguito, pero es para precisamente dejar claritas esas cosas. Acá, ¿están viendo la plataforma? Sí, No. señora. Ah, bueno, sí, ya. Aquí, entonces, yo estoy en modo estudiante, significa que lo que ustedes están viendo es lo que yo veo, no estoy en docente, sino modo estudiante, entonces aquí en tablero de anuncios, aquí está el tablero de anuncios, añaden un nuevo tema y colocan presentación, así como han hecho, mira, acá está, aquí yo les he venido colocando información, aquí Yolima se presentó, Margaret, Douglas, aquí también yo les dejo más mensajitos. Profe, es que no se ve, o bueno, yo no veo, solamente veo ahí la página principal y ya. Pero estás haciendo lo mismo que acabé de hacer. Mira, vamos a volver a hacerlo. Estamos acá, tú estás acá, ¿no? En unidad de reconocimiento. ¿Sí? ¿Sí? Y si te aparecen estos módulos, plan del módulo, tablero de anuncios, instructivos, ayuda técnica, solo aparece aquí en Sí, unidad de señora. reconocimiento. ¿Sí te aparece? Teclea tablero de anuncios. Ah, ¿Sí ya. están viendo ahí el tablero de anuncios? Qué pena, ¿sí lo estoy compartiendo o sigo compartiendo la... Es Sigo que es eso, compartiendo la misma pantalla. compartiendo el Sí, tablero no, de más bien, anuncios. sí, No, sí, porque porque no la estoy dejé. compartiendo. Sí, espera. Entonces, acá. Espera. Qué pena que los demore un ratico, pero demorémonos un poco, que eso nos quede súper claro. Bueno, ¿ya? Si yo, ay, perdón. No, perdón. Este no es. Ay, se va. Entonces, si yo le doy el tablero de anuncios, Pero fue que fue barato.
El bot del Le transparente va, vale le 7.000. va a aparecer acá. ¿Sí les aparecieron acá? Y ustedes le dicen añadir un nuevo tema y ahí ustedes se presentan. Mire, ahí ustedes tienen la presentación de Aldi Daniela Vadillo que se acaba de presentar, ¿cierto, Daniela? Mire, aquí tengo a Aldi Daniela, acá yo les coloco, o sea, yo les recuerdo en el tablero de anuncio los encuentros. Yolima se presentó, mire, Yolima es de San Gil. Aquí, mire, es muy importante que vean porque ahí ustedes ven sus compañeros, miren los perfiles de sus compañeros. Mira, aquí tengo a Dolores de Jesús, muy orgullosamente indígena de la etnia, qué berraquera. Acá, mire, yo les coloqué los cortes. Yo les decía, mire, el primer corte va del 10 de agosto al 20 de septiembre, el segundo del 21 de septiembre al 25 de octubre, el tercero del 26 de octubre al 6 de diciembre y finalizamos clases el 28 de noviembre. Todos estos mensajitos los he visto. ¿Ya pudiste ubicarte? Sí, profe, ya, gracias. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, perfecto. Listo. Voy a detener entonces grabación para poder subir.